Buenas tardes, profesora. Somos el grupo A y vamos a exponer el trabajo final de ondas electromagnéticas. En este caso nos ha tocado de las redes FTTH. Y bueno, vamos a presentar a los integrantes del grupo, que en este caso son... Buenas tardes, mi nombre es Yajaira Uranga. Buenas tardes, mi nombre es Valeria Méndez. Buenas tardes, mi nombre es Avi Pacheco. Buenas tardes, soy David Torres. Y Luis Sánchez, quien le hablo. Bueno, entonces vamos a comenzar con la exposición. Y en este caso vamos a comenzar con la parte de lo que es la descripción de la tecnología y su funcionamiento. Entonces, la tecnología de comunicaciones FTTH recibe su nombre de Fiber to the Home o fibra óptica hasta el hogar en español en sí. Entonces, está comprendida dentro de las tecnologías FTTX. En este caso, la fibra óptica por excelencia en sí y más conecta la central del operador con nuestra casa. Entonces, la fibra óptica hasta nuestro hogar en sí ofrece una mayor velocidad y de esta forma llega a nuestra casa sin pérdidas. Por ser un tipo de red, en este caso, que accede directamente a nuestro hogar, no se pierde la velocidad. Y si quisiéramos comprobar, se puede realizar un test en este caso, ¿no? Y de esa forma veremos que la conexión por cable puede ser incluso mayor a la contratada a veces. Aparte de eso, por ser un tipo de red que accede directamente a nuestro hogar, no se pierde la velocidad en sí. Y es la forma más directa y rápida, a veces por encima de la velocidad que se contrató. Es fiable y también segura en todo caso de poder conectarse a internet. A veces puede llegar a ciertas velocidades de 300 megabytes o 1 gigabyte. La fibra en sí consiste en una instalación de hilo fabricado con material transparente, que a veces puede ser de vidrio o en todo caso de plástico. Entonces, en este caso se trata de redes puras de fibra, compuestas por cable de fibra óptica que llegan directamente a nuestro hogar. Entonces, permiten una atenuación en sí y una alta capacidad para poder transportar los datos. Entonces, estos factores en sí se traducen para el usuario como varios kilómetros de cableado en sí, sin que la señal pierda potencia. Entonces, de alguna forma nos beneficiamos de una gran velocidad gracias al ancho de banda que tiene disponible, que llega intacto en sí. Entonces, otro punto a favor de la red FTTH es que es inmune a las interferencias electromagnéticas, debido a que estos cables en sí de fibra transportan fotones de luz en lugar de corrientes eléctricas. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las especificaciones técnicas. Entonces, una conexión FTTH en sí se caracteriza por usar exclusivamente fibra óptica. En ninguna parte de su conexión en sí se emplean cables de cobre o de cualquier otro tipo de equipo en sí. Entonces, estas conexiones están cableadas de una red de kilómetros de fibras hasta nuestro hogar. En sí son redes puras de fibra que están compuestas en sí por cables de fibra óptica. Y otro punto a favor de estas redes es que es inmune a las interferencias, debido a la disposición de una conexión mediante tecnología FTTH, que es posible otorgar en sí a los usuarios un gran ancho de banda. Entonces la tecnología FTTH propone la fibra óptica hasta la vivienda del usuario o cliente de fibra, llamado también usuario final. Entonces, en este caso, la red de acceso entre el abonado y el último modo de distribución puede realizarse con una o dos más fibras en sí, dedicadas a cada usuario. Como dicen también, a veces una conexión de punto a punto que resulta en una topología tipo estrella, como vemos. O una red óptica pasiva, que en inglés le dicen Passive Optical Network, o las iniciales serían PON, digamos, que esto usa una estructura con una fibra en el lado de la red y varias fibras en el lado del usuario en sí. También las arquitecturas están basadas en divisores ópticos en sí, pasivos, que se definen como un sistema sin elementos electrónicos activos en el bucle. Entonces, dependiendo de la dirección del haz de luz, se divide y es entrante y lo distribuye hacia múltiples fibras en sí, o lo combina dentro de una misma fibra. La topología estrella en sí provee una o dos fibras dedicadas a un mismo usuario, y de esta manera proporciona el mayor ancho de banda, pero requiere de cable con mayor número de fibras en realidad.
en la central de comunicaciones y un mayor número de emisores, muchas veces, láser en los equipos de telecomunicaciones. Bueno, y más aparte de eso, como al inicio mencioné, están lo que son esos tipos que son EPON y GPON. Bueno, ellos tienen, en el caso de EPON, tiene un estándar que es AAA 802.3H, y en el caso del GPON es un ITU G.984. En lo que son las velocidades de transmisiones, por ejemplo, el EPON llega a una subida de 1244 y una bajada de igual valor también. En ese caso, el GPON también a veces puede variar. Tiene una subida a veces de 155, 622 o 1244. Y la bajada muchas veces también casi es igual. A veces lo que son la longitud de ondas, no hay tanta diferencia en realidad. La subida, por ejemplo, del EPON puede llegar a 1300 y lo que es la bajada es de 1550 en sí. Entonces, el GPON es casi similar también, no hay mucha variación. En lo que son, a veces, un número de fibras por ONT, en el EPON es 1 y en el GPON puede ser 1 o puede variar en 2 también. La máxima longitud, en este caso, lo que es el EPON, por ejemplo, puede llegar a 10 kilómetros y lo que es el GPON puede llegar de 10 a 20 en sí. En este caso, el EPON usa un modo de tráfico Ethernet y el GPON un ATM Ethernet o TDM en este caso. La arquitectura de transmisión puede ser simétrica, pero en el caso del GPON también puede ser simétrica o asimétrica en todo caso. Lo que es el ratio de división, a veces en el EPON puede ser menor, que en este caso es 32, y en el GPON puede ser 64. Entonces, esto es lo que es la diferencia entre esas dos, que son EPON y GPON. Entonces, mi compañera va a continuar con la siguiente. Sí, de acuerdo al esquema de conectividad de FTTH, bueno, sabemos que es necesario y como se aprecia en esta figura, estamos observando cómo el pedestal pasivo con conectores ópticos resistentes está conectado a cada una de las FTTH, eRING, OSG. Que esto lo que hace es llevar un servicio de manera igualitaria a cada uno de los hogares, ¿no? Como se ve en la imagen. Este pedestal pasivo de conectores ópticos también pasa por un GIG-E, el cual ayuda a proporcionar un marco para poder transmitir videos de alta velocidad y datos de control que estén relacionados a través de redes Ethernet, ¿no? Como ahí se ve, ¿no? El IPTV video y el High Speed Internet. Siguiente, por favor. Como ventajas y beneficios, bueno, analizando un poco el contexto actual, tenemos que más de 10 millones de hogares, bueno, a nivel mundial están adquiriendo redes FTTH. Y esto es debido porque una de sus ventajas es que es una red pasiva que no necesita componentes activos. Esto es necesario para poder reducir los costos y también los requisitos que se vayan a necesitar en el mantenimiento de la red. A su vez, también tiene un respaldo de batería local y bajo consumo de energía. Es menos susceptible a la corrosión o sobretensiones de rayos, que esto mayormente es para que dé mayor confiabilidad y menos interferencias. También otro beneficio es que posee mayor estabilidad y menos interrupciones, la cual hace que reemplace la infraestructura de cobre con una nueva tecnología. Siguiente, por favor. Otra ventaja también es su capacidad de ancho de banda, que es ilimitada. Esto es beneficioso porque el servicio es mucho más veloz con comparación con otras redes inalámbricas. Es rentable a corto plazo y con larga vida útil. Y el costo de la instalación de redes de fibra óptica en las partes de zonas rurales es mucho más competitivo. La transmisión de datos es a alta velocidad y se obtiene una mejor calidad de video y sonido, que mayormente se utilizan en las empresas que usan, bueno, en este caso las videoconferencias o otro tipo de que tenga que ver con video o sonido, ¿no? Siguiente, por favor. En base a las aplicaciones, si bien es cierto, las redes FTTH se utilizan más en hogares,
pero gracias a la aparición de nuevas aplicaciones de banda ancha, es necesario que los proveedores de fibras las usen. Y si bien es cierto, bueno, la mayoría de aplicaciones puede funcionar sin tener una alta amplitud de banda, pero cuando se hace estas no tienen la misma seguridad y la confiabilidad que se utiliza, es mejor obtener una de fibra, ¿no? Como es la de red FTTH. Entonces, algunas aplicaciones que hemos puesto, por ejemplo, es en telesalud, que mejora el acceso a un especialista médico por videoconferencia desde su casa, obteniendo acceso a servicios FTTH. Otra aplicación también son los sistemas de seguridad de la comunidad, como videocámaras IP que están enlazadas y sensores instalados en los postes de luz y los edificios alrededor de los vecindarios, que utilizan una infraestructura de red FTTH. Las redes de fibra admiten la transmisión y grabación de fotos muy alta resolución. Siguiente, por favor. Como otras aplicaciones tenemos las aplicaciones sociales, y estas van desde sitios sociales de interconexión enfocados en la comunidad hasta sitios de internet que presentan noticias y eventos locales. Y hasta la transmisión local de canales de internet o video IPTV de competencias atléticas, utilizando la infraestructura de fibra óptica. Otra aplicación también lo vemos en el almacenamiento en línea, que permite a los clientes almacenar sus archivos de información en internet y compartirlos con otras personas, como servicios como Google Drive, que tienen fácil acceso y control a estos, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, mi compañera les va a explicar acerca de un artículo de revistas que hemos encontrado. Bueno, sí, continuando con la exposición, tenemos un artículo, chiquito por favor. Un artículo en de recién iban a incluir la red FTTH, que dice un nuevo aire tecnológico al acceso a alta velocidad. Bueno, más que nada ahí nos comentan sobre la red de acceso a domiciliarias, que lo utilizan más las personas que se conectan a hogares. Los sistemas tradicionales de redes de acceso, en función de esta densidad, llegan a la actualidad hasta la cabecera de distribución con fibra óptica. Bueno, si bien es cierto, la red móvil llegó a una velocidad alta en esos tiempos, contando con una alta performance LTE, y es así como surgió pues la idea de aumentar el ancho de banda. La solución que dieron en esos tiempos era ofrecer al mercado la red FTTH. En pocas palabras, fibra óptica, como última milla para llegar al hogar. La fibra óptica es un medio de comunicación cuyo ancho de banda disponible significativamente mayor al del par de cobre y cable coaxial. Se basa en el uso de una red pasiva óptica por motivos operacionales. Actualmente uno de los promotores más visibles de FTTH es Google, que ha tomado la decisión de convertir a ciudades enteras en laboratorios de testeo de dicha tecnología. Siguiente, por favor. Aquí contamos con el número de hogares conectados por fibra en distintos países, tales como Japón, China, Estados Unidos, Corea del Sur, y también por países y hogares. Siguiente, por favor. También encontramos otro artículo en donde se dice el uso de sensores de fibra óptica en la automatización. Bueno, los sensores de fibra óptica se utilizan en aplicaciones modernas en el campo de la robótica y la automatización. La tecnología de fibra óptica resulta ser incomparablemente mejor que las soluciones ópticas convencionales. ¿Qué es y cómo funciona un sensor de fibra óptica? El desarrollo dinámico de la tecnología de fibra óptica ha hecho que los sensores de fibra y fibra óptica utilicen cada vez más en muchos sectores de economías e industrias, desde ingeniería eléctrica y telecomunicaciones. El sensor de fibra óptica con modulación interna funciona de tal manera que una sección limitada de la fibra óptica actúa como un cabezal de sensor en el que los factores externos que actúan sobre la fibra cambian los parámetros de la onda de luz propagada. Siguiente, por favor.
Bueno, también tenemos el despliegue del ciclo de vida de la tecnología FTTH, comenzando primero con el 1958, en donde se realiza la invención del láser, siguiendo en 1970, donde se hacen los primeros empalmes de fibra óptica de bajas pérdidas. En 1975, el primer cable óptico comercial. En 1980, la primera generación de los sistemas ópticos. En el 1984 es la segunda generación, multimodo. De ahí siguiendo la tercera generación también. En 1988, la quinta generación de sistemas coherentes. En 1990, la sexta generación, donde usan agones en la fábrica de fibras. En el 1991, la EIA establece sus estándares a nivel mundial. En 1990, bueno, hasta la actualidad se siguen descubriendo otras nuevas ventajas y aplicaciones, tales como el PMD, WDM y otros más. Siguiente, por favor. Eso lo va a explicar mi compañero. Principales indicadores internacionales. De acuerdo a una muestra, se ha identificado que el despliegue de las redes FTTH han incrementado significativamente, en especial en América Latina. El 2018 fue el año de la consolidación de FTTH como tecnología preferida para el acceso de banda anchas en redes fijas. Por lo cual, de acuerdo a los últimos reportes, el número de nuevos suscriptores con fibra óptica logró alcanzar el 54% del crecimiento interanual. A través de una encuesta de mercado llevada a cabo por FBA, en septiembre de 2017, la región presentaba un total de 7,8 millones de abonados de banda ancha en redes FTTH, y se estima que para el 2022 se alcancen aproximadamente 35 millones. Siguiente, por favor. Adicional a ello, tenemos una tabla comparativa en donde el número de abonados FTTH continuará aumentando a una tasa de promedio anual de alrededor del 13% hasta 2022. Sin embargo, debido a la madurez que alcanzan los mercados, esta tasa de crecimiento podría disminuir gradualmente del 20% en 2017 al 8% en 2022. Siguiente, por favor. Le doy el paso a mi compañera. Bueno, con respecto a los casos de uso, casos de éxito que hemos encontrado, uno que destacó es acerca del banco GNB, que bueno, es una empresa perteneciente al rubro financiero que ofrece productos y servicios de banca personal y empresarial y cuenta con una propuesta de atención personalizada y calificada. Entre las necesidades que presentaba esta empresa estaban que necesitaban una alta necesidad de estabilidad y continuidad en sus operaciones, así como un alto nivel de seguridad para resguardar su información y la de sus clientes. Por ello demandaban una red de internet corporativa de fibra óptica, así como también redes de contingencia e interconexión entre todas sus sedes, con el fin de poder lograr una mejor comunicación. Y bueno, esta empresa contrató los servicios de Optical Networks en soluciones de fibra óptica y obtuvieron como beneficios una mayor continuidad en la atención de sus clientes, una disponibilidad total de los servicios y mayor seguridad y calidad. Siguiente, por favor. Otro caso de uso que identificamos es la empresa Mysticom, que es una empresa proveedora de fibra óptica y bueno, esta desplegó la primera red FTTH única dedicada en el 2013. Empezó con su sede principal en Arequipa y bueno, ahora se está expandiendo en Lima y provincias. Esta empresa opera con una red de 10 gigabits con velocidades de hasta 100 megabits por segundo. Siguiente, por favor. Esta es otra empresa proveedora que es
ya conocida aquí, y cuenta con una red de alta velocidad basada en un anillo que recorre todo el Perú, como se muestra en la imagen. Consta de 12 nodos de comunicación que forman la capa de la red. Su tecnología también es de 10 gigabit Ethernet y bueno, tiene alcance en las principales capitales del país como lo son Piura, Trujillo, Arequipa y Tacna. Siguiente, por favor. Entre otras empresas que ya cuentan a la actualidad con el servicio o solución de FTTH está la empresa Westin, Tecnit, La Calera, Isil, IPNA, entre otros. Siguiente, por favor. Y por último, estas son las otras empresas proveedoras de FTTH que hay en la actualidad. Siguiente, por favor. Y bueno, estas son las referencias que con las que hemos utilizado para toda la exposición. Eso sería todo. Bueno, Miss, esa ha sido toda la exposición. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.